Bienvenidos a este tercer vídeo sobre la educación británica de hoy en día, en el que vamos a hablar de la normalización. Antes de empezar, simplemente recordar que el tema tratado aquí se da por igual en los colegios públicos y privados respecto a la enseñanza británica. Es decir, es una cosa que va a experimentar todos los estudiantes inmersos en la enseñanza británica, independientemente de si el estudiante va a un colegio público o a un colegio privado. En anteriores vídeos hemos visto el contexto en el que se desarrolla la educación británica y también lo que es su expansión global. También hemos hablado de una de las esencias de la educación británica actual, que es a través de Vygotsky sobre el socioconstructivismo y el desarrollo del pensamiento abstracto, a través de lo que es la enseñanza por inducción. En los vídeos que quedan vamos a hablar de cómo funciona el sistema educativo británico y empezaremos en este vídeo a hablar de la normalización o la creación de clases sociales, culturales o económicas, cómo esto se hace a través de la enseñanza por objetivos en otro vídeo. Tendrán ustedes la oportunidad de vivir, experimentar lo que serían 10 años en un colegio británico en 5 minutos y por último hay que hablar también de la renormalización de los resultados en un último vídeo, es decir, la renormalización de las notas que obtienen los estudiantes. Antes de empezar, recordarles que sería conveniente para esta parte sobre el funcionamiento del sistema educativo británico haber visto el primer vídeo de introducción sobre el contexto en el que se desarrolla la educación británica. Para hablar de lo que es el funcionamiento del sistema educativo británico actual, hay que considerar tres aspectos. Uno, que sería la normalización, de la cual vamos a hablar en este vídeo, que es cómo conseguir que los ciudadanos se queden en sus respectivas clases sociales, económicas o culturales. El segundo aspecto sería la enseñanza por objetivos, que es el conjunto de prácticas que se llevan a cabo en el sistema educativo británico para mantener en su sitio a las distintas clases sociales, culturales, económicas. Es decir, estas son las prácticas para conseguir la normalización. Y por último hay que hablar de la renormalización, es decir, de volver a normalizar los resultados de los estudiantes, que realmente lo que consiguen es quitar el mérito al trabajo del estudiante o a lo que sabe un estudiante. Y esto, para ayudarnos en estos tres aspectos, tenemos que comenzar hablando de lo que es la estadística descriptiva. La estadística descriptiva no es más que describir una situación, ya sea de objetos o de personas, en un momento dado con la ayuda de números. Por ejemplo, cuando hablamos de que la tasa de paro es del 10%, nos estamos refiriendo a que de cada 100 personas en edad de trabajo hay 10 que están en paro, que no están trabajando. Y lo mismo podemos hacer para describir datos relativos a las personas en un colegio. Por ejemplo, en este grupo de alumnos tenemos que hay un alumno que ha sacado un muy deficiente, 6 que tienen un insuficiente, 12 con suficiente, 3 con bien, 14 con notable y 4 con sobresaliente. Esto pueden ser las notas de final de curso o en un momento dado. Y estos datos los podemos representar, por ejemplo, en una rueda, es donde la rueda es el total, y también en porcentajes, es decir, aquí lo que podemos ver es que hay un 17% de alumnos que no han llegado a los conocimientos mínimos de esta asignatura o área, que son 7, mientras que el 83% restante sí que ha llegado a adquirir los conocimientos mínimos y más.
Como ya he dicho, la estadística descriptiva nos sirve para describir o representar una situación. Una situación como pudo haber sido la del grupo de clase de los profes de Guillén. Este es el caso que se dio en España de un niño llamado Guillén que tenía una enfermedad grave y tenía que pasarse muchos días en el hospital. Y lo que hace el profesor junto con sus compañeros, es decir, los alumnos, es hacer una serie de vídeos para interaccionar con Guillem mientras éste está fuera del aula en el hospital. Esa interacción, que va en doble sentido, porque por lo visto también Guillem contestaba a las interacciones en vídeo a sus compañeros, genera una situación que el profesor aprovecha para que todos los alumnos de ese grupo pues realmente adquieran, todos llegan a adquirir, mediante esa ayuda que le prestan a uno de sus compañeros, adquieran todos los conocimientos mínimos. Esto es un gran trabajo por parte del profesor y también de los compañeros de Guillén, y a su vez hacen que Guillén pueda superar el curso como lo haría cualquier otro alumno. Esto es un ejemplo de cómo yo me imagino que podría haber sido la clase de Guillén, que puede que no sea así, pero lo que tenemos es todo un grupo que ha conseguido adquirir los conocimientos mínimos. Y también se podría dar casos como este que presentamos aquí, donde hay un grupo de alumnos donde la mitad no llegan a tener los conocimientos mínimos de la asignatura, pobrecitos míos, y bueno, se considera un caso, igual que el de los demás, un caso normal. De esta manera, es posible escuchar a los profesores y a los maestros hablando entre sí de ¡ay, qué buen grupo me ha tocado este año porque los voy a sacar a todos adelante con mucha facilidad! O ¡ay, qué grupo más flojito me ha tocado este año que me va a costar que todos lleguen al mínimo requerido por la asignatura! Hay que decir que muchas veces ocurre cuando se hacen estudios estadísticos que se mide algo y se ve cómo los datos se agrupan y forman una gráfica simétrica en torno a un valor central. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se estudian poblaciones, como podría ser la población de todo un país, y habría que mirar el número de gente también que tiene ese país, ¿no? Porque todos los países no son iguales. Y con las notas de los alumnos se han hecho este tipo de estudios y dependiendo de la población que se coge, pues se observa que las notas del alumnado presentan una distribución simétrica en torno a un valor central, que suele ser pues lo que es el aprobado o el suficiente, pero repetimos, esto es para lo que es la población de todo un país. No se puede aplicar esta curva normal, esta distribución normal que viene de la estadística, a un grupo pequeño de estudiantes, que es el grupo que un maestro tiene en su clase. Pero, ¿qué pasa? Que los británicos han decidido que esta curva, esta distribución normal, es la que tienen que obtener en todo momento en sus clases. No a nivel de todo el país, sino a nivel de su clase, de un grupo muy pequeño de estudiantes. Es decir, para el profesorado británico, lo normal es que en su clase tengan una especie de un tercio de alumnos que no llegan a los mínimos, un tercio de alumnos que están más o menos en el mínimo requerido de la asignatura o del área y un tercio de los alumnos cuyos conocimientos rebasan, o sea, superan el mínimo requerido por la asignatura o área. Por lo tanto, el profesorado británico, el profesor o maestro británico, lo que ha hecho es convertir la estadística descriptiva en santa, es decir, obliga a que esa distribución normal se tenga que cumplir siempre. O lo que es lo mismo, han inventado una nueva estadística que podríamos llamar estadística prescriptiva.
Es decir, de acuerdo al sistema educativo británico, no se pueden dar ni grupos muy buenos dentro de tu clase, ni grupos muy débiles dentro de tu clase, sino que en todas las clases los grupos de alumnos tienen que tener el mismo comportamiento, el comportamiento de la distribución normal. ¿Qué significa eso? Que todos los grupos de alumnos tienen que presentar los siguientes datos. Aproximadamente un 30% de alumnos que no pueden llegar a lo que son los conocimientos mínimos. Luego, aproximadamente un 30% de alumnos que sí llegan a esos conocimientos mínimos, pero no más allá. Y aproximadamente otro 30% de alumnos que ya pueden empezar a ir más allá de lo que son los conocimientos mínimos, llegando hasta el sobresaliente. Eso quiere decir que en una clase que teníamos aquí, pues lo que tenemos es que no llegan a los conocimientos mínimos unos 11 alumnos de lo que uno tiene. Si uno tiene unos 30 alumnos, pues aproximadamente 10 no pueden llegar a esos conocimientos mínimos, de acuerdo al sistema educativo británico y a las prácticas del profesorado británico. Es decir, esta idea de que hay en España y en otros países donde se oye hablar a los maestros de que me ha tocado un grupo muy bueno de estudiantes, o me ha tocado un grupo que son bastante débiles, a ver cómo hago para llegar hasta el final con ellos, o me ha tocado un grupo bueno más o menos normal, no puede existir en el sistema educativo británico ni de acuerdo con el profesorado británico. Es decir, los profes de Guillén, es impensable en un colegio británico. Eso de que un profesor coja a todos los alumnos y haga que todos lleguen a los conocimientos mínimos no puede tener lugar en un colegio británico. Los profes de Guillén, de acuerdo a lo que es el sistema educativo británico, no debe de existir. Sino que lo que tiene que pasar, y de esto se van a encargar los maestros y profesores británicos, es que los distintos grupos de alumnos los van a forzar a amoldarse a la distribución normal. Y esto va en perjuicio de los alumnos, porque fíjense ustedes lo que va a pasar con toda esta gente que estaba en un grupo buenísimo, de repente se les va a forzar a algunos a solo conseguir los conocimientos mínimos y ni siquiera llegar a tener esas notas, a llegar a alcanzar, llegar a lograr adquirir esos conocimientos que en teoría la experiencia nos dice que sí podrían hacerlo. Es decir, volvemos a esa idea de que van a transformar la estadística descriptiva, que es una herramienta, una situación expresada en números, y la convierten en santa, o lo que es lo mismo, la convierten en una estadística prescriptiva, porque resulta que lo que van a hacer es forzar a todo el alumnado a que siga exactamente esa distribución normal. Permítame otra vez de nuevo la broma del Brexit educativo, porque realmente es que podemos decir que como consecuencia de la normalización, es decir, de mantener a los estudiantes en 3 grupos diferenciados en todas las clases de todos los maestros, pues se puede decir que la enseñanza británica del siglo XXI va a mantener una división social que corresponde un poco a la división social que existía en la Edad Media europea, donde habían unos señores, unos caballeros y unos siervos. Y simplemente añadir que hay un libro muy interesante sobre la historia de la educación británica, donde se puede ver cómo la enseñanza británica en masa, que es lo que se practica en todos los países ahora mismo, nace bien diferenciada de lo que es la enseñanza en masa en otros países. Es decir, la enseñanza en masa británica no nace como la alemana, que es un intento de que cuanto más sepan los individuos de la sociedad, más se van a ayudar, más profesionales se van a tener, etc. Ni nace siguiendo lo que es la idea francesa de la igualdad, o que se practica en Estados Unidos, de la igualdad de oportunidades. Realmente, la enseñanza británica en masa nace, como muy bien se explica en este libro, nace con la idea de mantener
a las clases sociales o a las diferentes clases económicas, a las diferentes clases culturales en su sitio. Esta es la idea que hay detrás de la enseñanza británica en su nacimiento a principios del siglo XX y que todavía continúa en pleno siglo XXI. Entonces, la verdadera pregunta que se hace un maestro, un profesor británico, es cómo hacer que su grupo de alumnos tenga unos resultados que sean exactamente iguales a esa curva normal que viene desde las matemáticas. Esa es la prioridad para el maestro británico. Y esto, afortunadamente, lo van a conseguir mediante la enseñanza por objetivos, la famosa enseñanza por objetivos. Concretamente, lo que van a hacer los maestros y profesores británicos es que van a asignar distintos objetivos a distintos niños, pero no porque se hayan fijado en si tienen la capacidad para aprender o no, no. Se lo van a fijar para poder conseguir al final una curvita normal de resultados. Es decir, ellos lo que tienen que decidir es que 30% de niños tienen que no llegar a los conocimientos mínimos, que 30% de niños van a llegar a esos conocimientos mínimos y no más allá, y que 30% de niños van a llegar mucho más allá de los conocimientos mínimos. Ese es el objetivo de un maestro. Y esta asignación de objetivos de aprendizaje la van a poder hacer gracias a que van a clasificar a sus alumnos en distintos grupos dentro de su clase. Y esto lo van a hacer ya desde tercero de infantil. Y esta es la famosa clasificación de alumnos dentro de una clase que se va a encontrar cualquier maestro extranjero cuando llega a un colegio británico y de repente se les dice que hay distintos grupos de niños dentro de la clase. Un ejemplo de esta clasificación la podemos ver aquí. Esto está en un colegio, lo hacen así. Por ejemplo, en tercero de infantil ya tenemos a los abejorros y las orugas. Y ya podemos ver ya solo por los nombres, porque hay toda una discusión de cómo asignar nombres a los distintos grupos, que las orugas, los pobrecitos míos, los vamos a tener clasificados para que ellos no puedan llegar a los conocimientos mínimos. En primero los tienen clasificados en mariquitas y mariposas, en segundo ardillas y conejos, pero ya vemos que ya en tercero ya aparecen los tres grupos, es decir, las salamandras, los renacuajos y las ranas. Y aquí ya podemos ver que los pobres renacuajos, el pobre niño que le toque estar en el grupo de los renacuajos, a ese niño el maestro profesor británico se va a encargar de que no llegue a los conocimientos mínimos de la asignatura, mientras que las salamandras y las ranas sí llegarán a los conocimientos mínimos. Y probablemente las ranas sean el grupo de niños que va a llegar más allá de esos conocimientos mínimos. Es decir, todo esto, el objetivo del profesor, ya digo, no es que los alumnos aprendan. El objetivo del profesor, el principal objetivo del profesor y del maestro británico es conseguir que los resultados de sus alumnos sean exactamente iguales a la curva normal de las matemáticas. Con esto hemos acabado la primera introducción a lo que es el funcionamiento del sistema educativo británico a través de lo que es la normalización, la necesidad de esta creación de clases sociales, culturales, económicas dentro de la clase de un maestro o profesor británico. Desde aquí les invito a seguir viendo los demás vídeos sobre el funcionamiento del sistema educativo británico, que seguiremos profundizando sobre lo que es la enseñanza por objetivos en el siguiente vídeo, y también les invito a haber visto los demás vídeos que precedieron a este sobre la educación británica, el contexto social y la enseñanza por inducción y Vygotsky.